Gracias. Vamos a platicar, les voy a platicar un poquito sobre psicoterapia y desarrollo humano en la virtualidad, ¿sí? ¿Qué puede o qué debe o qué podría la psicoterapia y el desarrollo humano aportarnos en este tema, en esta sociedad, en esta época, en este ámbito de la virtualidad? De eso es de lo que vamos a platicar y voy a empezar, fíjense, ¿no? Con algo les va a parecer un poco extraño, pero esta frase es de Polster y Polster, son dos esposos que se dedicaron a la terapia Gestalt hace algunas décadas, no muchas, y ellos escriben en un texto y dicen que la terapia es demasiado beneficiosa para ser limitada o para limitarla a los enfermos, ¿no? El psicoterapeuta actual ha de preguntarse si una teoría agota su efectividad en la presunta cura y aún en el crecimiento personal, o si sus principios pueden extenderse a la naturaleza de una sociedad en evolución. Y después ponen cómo sería, por ejemplo, vivir en una sociedad gestaltista, en el caso de ellos, pero yo le agrego cómo sería vivir en una sociedad humanista, rogeriana, ¿no? O pongámosle el nombre que queramos, pero cómo sería vivir en una sociedad influenciada por la psicoterapia y la psicología, ¿vale? Entonces, un poquito de contexto, de manera esquemática voy a explicar esta frase, ¿no? Pero esta frase la escribieron Irving y Miriam Polster en los 70s, para que se den una idea, ¿no? Unas 4 décadas atrás. La verdad es que no tiene mucho. En aquella época había una reacción importante de la psicología sobre el modelo médico, que se dedicaba o se enfocaba a estudiar la enfermedad y buscaba la cura de esta enfermedad, ¿sale? Todos recordamos, ¿no? Y conocemos, todavía es un modelo actual, ¿sí? Después viene el desarrollo humano, la psicología humanista y las psicoterapias humanistas, buscando estudiar la salud y buscar el crecimiento humano. Un enfoque distinto, ¿no? En vez de enfocarnos en la enfermedad, nos enfocamos en la salud, ¿sí? Y aquí, hasta acá, todo normal. Es decir, algunos autores, ¿no? Y filósofos muy importantes, ¿no? Como Hegel, hablan de que la historia se forma a través de una tesis, de una antítesis, ¿no? Y después una síntesis. Pues acá, hasta aquí todo normal. Sin embargo, entramos ahora nosotros, ya estamos de hecho en una época que yo le he nombrado la positividad, ¿no? Hay muchas maneras de nombrarla, la posmodernidad, etcétera, pero yo lo quiero mantener simple por lo siguiente, ¿sí? La época en la que vivimos hay un espíritu, ¿no? Y una búsqueda del máximo rendimiento, ¿sí? Basado principalmente en la motivación, ¿sale? Y justo en este momento de máxima positividad, diría yo, estamos inmersos y empata perfectamente con desarrollos técnico-tecnológicos que tienen que ver con la virtualidad, ¿sí? Hoy en día, hace unos cuantos meses, Facebook anunciaba, ¿no? El metaverso, ¿no? Y su cambio de nombre y de marca, y de alguna manera, pues simbólicamente marca una nueva época desde el punto de vista tecnológico, ¿no? El mundo virtual siempre ha existido, ¿no? Pero la virtualidad como tal ahora ya es una realidad absoluta, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes no ha entrado, bueno, pues ya lo pueden hacer, ¿no? Ya podemos comprar, vender, interactuar, ¿no? Probablemente la próxima conferencia que dé yo, pues sea en un mundo hiperreal, ¿no? Esto es algo sumamente probable, ¿sí? Y entonces así inicio mi reflexión de este día, ¿sí? Un poquito para poner el contexto, ¿sí? Y fíjense, la época actual que estamos viviendo, la pandemia aceleró muchos procesos, esto lo han comentado muchísimas personas y lo compartimos todos, ¿sí? Y ahora hablamos de metaverso, de computación cuántica, ¿no? De bitcoins, de 5G, de no binariedad, ¿no? Son temas actuales de hoy, de ayer, de hace unas semanas o unos meses. Y en el centro de todo esto tenemos ahí a un pequeño robotito que trabaja 24/7, que no tiene nombre, ¿sí? Todo este entorno, ¿sí? Está por detrás tecnología, información, data, big data,
como le quieran llamar, ¿no? Algunos hablan del mundo de la información, ¿no? La era de la información, de las redes sociales, pero yo quiero resaltar el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial me va a interesar mucho en esta charla con ustedes porque presenta retos que creo que la psicoterapia y el desarrollo humano pueden aportarnos bastante, ¿no? Ya me adelanté un poquito a la conclusión, pero bueno, estamos listos para esto, ¿no? Pues es algo que vamos a descubrir todos juntos. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede aportar la psicoterapia y el desarrollo humano en una sociedad inmersa en la virtualidad, ¿no? Vamos a tratar de responder esta pregunta el día de hoy, ¿sí? Y voy a empezar con el primer concepto, ¿sí?, que les quiero compartir, que es libertad paradójica, ¿sí? Hoy como nunca el ser humano se vive libre y lleno de opciones en una modernidad llena de posibilidades para la realización personal, ¿sí? La libertad ya no es algo negado, sometido, como en antaño, ¿sí? Hoy en día, en nuestra época, obviamente es una generalización, hay muchos sectores y condiciones sociales y culturales que no gozan de esta libertad, pero en general en las ciudades pues occidentales nos sentimos libres, y al menos si no lo somos o no nos sentimos tanto, tenemos este espíritu, ¿no?, como de libertad, de que podemos hacer lo que queramos. Un poquito el sueño americano ha contagiado, inundado el espíritu de esta época moderna o posmoderna. Y yo utilizo una frase motivacional muy común y muy frecuente que se usa en las redes sociales, en las empresas, en los cursos y demás, que se llama reinvéntate a ti mismo, ¿sale? Esta frase la voy a utilizar como eje de mi reflexión hacia dónde quiero llegar, ¿sí?, porque me parece significativa de la época, ¿no?, en la que vivimos, y de alguna manera pues es el puente entre lo que yo llamaría la psicología y la virtualidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es paradójica esta libertad? Es paradójica porque aunque es libertad, por debajo reina un mandato interno, ¿no? Algo reina de manera interna en todos nosotros, a lo que yo voy a llamar positividad, ¿sí? Hemos sido hechizados por la motivación personal. Hoy en día no solo nos interesa, nos gusta, la buscamos, nos las venden y la compramos, sino que todos compartimos este anhelo del sí se puede, el todo se puede, ¿sí? Muchos hablan de la era, digamos, de la felicidad, del mandato por ser felices, por lograr cosas, ¿no? Tenemos el anhelo de que todo sea posible, ¿no?, sobre todo a nivel personal, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es una libertad paradójica? ¿Por qué hay algo, ¿no?, algo ahí que ejerce cierta influencia y que nos limita, ¿no?, esta aparente libertad? Y es un tema interesante porque es difícil definir, que yo le voy a llamar aquí, tomando palabras de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, lo vamos a ver al ratito en una imagen, y él habla de un poder amable, ¿sí? ¿A qué se refiere un poder amable? Hemos dejado atrás un poco, ¿no? Cuando yo era pequeño y sobre todo la época de mis padres, estaba marcada por una educación, unas instituciones y unas sociedades que ejercían cierta coacción sobre los individuos y la sociedad, ¿no? Es a lo que Michel Foucault, un filósofo muy famoso, denominó la sociedad del castigo, ¿sale? Nuestra época no hay castigo, ¿no? Si algo se ve mal hoy en día, ¿no?, sobre todo los docentes, seguramente habrá varios acá, sabemos que el castigo pues es algo ahora muy mal visto. Sin embargo, la sociedad, ahí hay un poder, ¿no?, que funciona no ya por coacción, sino a través de complacer y colmarnos, ¿sí? El mundo virtual tiene la característica de complacernos en muchos sentidos, ¿sí? No busca someternos, lo que busca es la dependencia, ¿sí? Hoy en día el oro, el petróleo de nuestra época,
Ya no son los datos como hace algunos años, sino es la atención de cada uno de nosotros, ¿no? Las empresas, el comercio, las redes, los algoritmos, los softwares y los sistemas buscan y pelean la atención de las personas. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente para recolectar datos, ¿no? Y demás, ¿no? Pero ya no quieren cambiarnos, ya no quieren coaccionarnos, quieren darnos lo que nosotros queremos, ¿sí? Buscan no dirigir nuestra conducta, sino nuestra voluntad. O sea, no quieren que hagamos cosas por fuerza, sino que nosotros solitos, por propia voluntad, entremos todos los días a las redes, vayamos a trabajar, corramos maratones, ultramaratones, pentatrones, decatlones y escalemos todas las montañas por propia voluntad y consumamos todo lo que queramos, ¿sí? Busca seducir en lugar de reprimir. En otra época la psicología, ¿no? Se basaba, por ejemplo, Freud, ¿no? El psicoanálisis, pues casi toda su teoría habla sobre la represión, ¿sale? Hoy en día ya nadie quiere reprimirnos, o al menos no de manera deliberada, ¿no? Obviamente todavía existe esto, pero lo que sí buscan es seducirnos, ¿sale? ¿Quién? Pues ya le pondremos nombre más adelante, ¿no? Pero el sujeto no se enfrenta y no se confronta a los individuos y a los sujetos, sino que se les da facilidades, ¿no? Todo se puede, ¿no? En pequeños pagos, pagos chiquitos, pagos diarios, pero todo lo que tú quieras lograr lo puedes conseguir en esta época, ¿no? Y por tanto, pues sospechamos y sabemos que el objetivo de todo esto, pues es el consumo y el capital. Todo esto apunta, ¿no? Hacia allá. Entonces, ¿por qué lo amable es peligroso? Y aquí es donde entramos en el terreno que nos va a llevar hacia lo virtual, porque lo virtual también es algo amable, ¿sale? Vamos a definirlo un poquito más adelante, ¿sí? Pero no hay mayor peligro que el que no se ve, ¿sale? Lo amable le falta la negatividad, ¿sí? Y el crecimiento personal, el desarrollo personal, la salud, la humanidad, ¿no? El máximo potencial humano desde la psicología humanista del desarrollo humano se consigue en un camino de crecimiento y de trascendencia que implica, requiere y necesita lo negativo, ¿sí? La oposición, el otro, el límite, lo negativo, lo diferente, el obstáculo, la crisis, la angustia, todos estos temas que aprendemos y estudiamos en la filosofía existencial, en el humanismo, ¿no? En la psicoterapia humanista, son importantísimos para el crecimiento humano. Si quitamos esto, ¿no? No tenemos esa posibilidad, ¿no? De ir hacia adelante. Entonces, aquí viene lo que les decía yo. Aquí tengo un cuadrito, si lo pueden ver, ¿no? Acá dice castigo, introyección y positividad, a manera de ejemplo, ¿sí? La época del castigo, a lo mejor nuestros padres o abuelos, era no puedes, ¿sale? Los adultos, los niños no pueden estar con los adultos, no pueden gritar, no pueden hacer, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Después hay otra época, otra forma social, de educación, de vivir, de conformar sociedades que tiene que ver con la introyección, con las normas, con las leyes, con los mandatos, con los famosísimos deberías. Y esto la psicología lo ha trabajado muchísimo, de hecho todavía se trabaja mucho en psicoterapia, en desarrollo humano, ¿no? Estos famosos deberías y estos introyectos requieren un trabajo personal importante, ¿no? Para poder crecer y desarrollarnos de manera saludable, ¿no? ¿Son necesarias las introyecciones? Sí, son importantes. La educación, de hecho, necesita de la introyección, ¿no? Pero a veces es necesario, muchas de las veces, romper ciertas introyecciones y deberías para, pues, digamos, liberar nuestro potencial humano, ¿sale? Pero la época de ahora, positividad, no es ni no puedes ni tú debes, es tú puedes, es en positivo, ¿sale? Nuestra época no hay dislikes, todos son likes, ¿sale? Es decir, el control se ejerce a base de puras cosas positivas. Y esto tiene un gran peligro porque es algo que no se ve. ¿Cómo podemos ver peligro si cada vez que yo entro a Netflix me elige una serie padrísima que yo quería ver? ¿Cómo voy a molestarme o a ver un peligro si en los buscadores, ¿no? Cada vez que yo busco algo,
personaliza y segmenta las búsquedas en base a mis intereses políticos y religiosos, ¿no? ¿Cómo me voy a molestar si alguien está eligiendo y dándome lo que más me gusta y lo que más me interesa? Si a mí me gustan las mascotas, me van a llenar de mascotas, ¿sale? Y es algo que yo amo y adoro, las mascotas. Uno normalmente no vislumbra un peligro acá, ¿sale? Entonces, fíjense, así llegamos a la virtualidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la virtualidad? Hay una diferencia muy importante. El peligro de la virtualidad o el reto, porque no sé si llamarlo peligro, pero sí el reto de la virtualidad, el mundo virtual, el mundo de las redes, el mundo de la información, el mundo hiperreal, el metaverso, ¿no? Es un mundo, es un entorno, es un espacio que tiene una característica que es la que más importancia tiene desde el punto de vista humano, y es la falta de facticidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el mundo virtual no hay una limitante de lo real, ¿no? Uno puede tomar la forma que quiera, el idioma que quiera, el lenguaje, comprar lo que quiera de manera virtual, ¿sí? Es decir, los límites que normalmente tenemos en lo real, en lo virtual desaparecen. Esto obviamente es fantástico, ¿no? Imagínense, ¿no? Entrenar y muchísimas cosas que uno puede explorar en el mundo virtual, ¿no? Por ejemplo, una cabina para un piloto, para entrenarse, ¿no? De realidad virtual. Es fantástico que se pueda entrenar miles y miles de veces con algoritmos muy complejos para pilotear un avión sin tener que utilizar una cabina de avión real o vuelos y gastar combustible. Es fantástico, ¿no? Por eso resalto esta característica. Y la otra característica son las manitas estas que les pongo, no sé cómo lo vean ustedes, pero bueno, la virtualidad, todos son likes, es decir, nosotros controlamos el mundo virtual a través de los me gustas, ¿sí? No le interesa al mundo virtual lo que no te gusta, eso ni lo atiende ni lo mira, solamente lo que sí te gusta. ¿Por qué? Porque su único objetivo es darte más de lo que te gusta. Uno diría, ¿por qué? ¿Por qué puede haber algo peligroso ahí, no? Pues precisamente por la falta de facticidad, ¿sale? Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito al tema de la psicoterapia. ¿Quién nos invita a amigarnos con lo real? Y nos muestra lo oculto, nos enseña lo dialéctico, ¿no? Y nos enseña lo peligroso de lo amable, ¿no? Pues la psicología. Por excelencia, la psicoterapia, los procesos de crecimiento, la facilitación, el desarrollo humano, las personas que nos dedicamos, ¿no? a la psicología en general y sobre todo la humanista, una de las cosas que más enseñamos es amigarnos con la realidad, amigarnos con la realidad. ¿Por qué? Porque la psicología busca la salud y el crecimiento y el potencial partiendo de lo real. Entonces, cuando hablamos de virtualidad y de mundo virtualidad, hay un reto importante porque no partes de lo real, ¿sale? Vives, convives y tienes un mundo donde eso no aplica, ¿sale? Bien. Ahora, ya les hablé hace un momento de la libertad paradójica, ahora les voy a hablar de la libertad de la que hablamos en psicología, en psicoterapia y en desarrollo humano, en general en el humanismo. ¿Sale? Y voy a citar a Simone de Beauvoir, una filósofa existencial muy importante, ¿no? Y ella dice textual: la mayor libertad se alcanza ampliando las posibilidades, ampliando de manera horizontal, ¿sí? Donde más no es igual a mejor, ¿no? Por ejemplo, y dice ella textual, si me defino como inteligente, también que me dé permiso de ser tonta. ¿Sí? Es decir, la verdadera libertad de la que habla la filosofía existencial y la psicología humanista es la libertad entendida como riqueza de posibilidades, ¿sale? Aunque ello, ojo, genere experiencias menos placenteras, ¿sí? Entonces, aquí hay una distinción importantísima, ¿no? Al mundo virtual, al mundo posmoderno de las redes y los datos, le interesa solo lo placentero, aunque
en menoscabo de la posibilidad. Bueno, pues a la psicología y a la filosofía le interesa la riqueza de posibilidades, aunque implique, ¿no? Dolor o menos placer, ¿sale? Es más importante la posibilidad, ¿no? Aquí lo podemos ver de manera esquemática, ¿no? Preparé este cuadro. De un lado tenemos libertad existencial, que es la de Simone de Beauvoir, la de la filosofía y la psicología humanista, y del lado derecho, libertad paradójica. La libertad paradójica es la que vivimos hoy en día, ¿no? Porque sí hay libertad, pero es paradójica porque hay algo que nos controla, que es el exceso de positividad, ¿sale? Entonces, un poco como analogía, para tratar de contrapuntear las dos, es la libertad existencial es horizontal, o sea, busca más posibilidades, y la paradójica es vertical. Lo que busca es la excelencia y el máximo, ¿sí?, de algunas o de una de las posibilidades, ¿sí? Voy a poner un ejemplo burdo, pero a la paradójica no le interesa que sepas jugar fútbol, que sepas jugar tenis, que sepas jugar béisbol, voleibol. No le interesa que aprendas muchos deportes. Le interesa el deporte que más te guste, de ese te va a colmar. Te va a dar tips, técnicas, estrategias, coaches, recetas, publicidad, fotografías, influencers, todo del deporte que más te guste. ¿Por qué? Porque lo que quiere es lo vertical. Porque lo vertical genera más consumo. Es la única razón. Ahora, ¿es malo lo vertical? Pues no. El problema es que le falta lo horizontal, ¿sale? Igual pasa con el dolor y el placer, ¿sí? La libertad existencial busca la experiencia aunque encuentre el dolor. Fíjense, busca la experiencia aunque encuentre el dolor. Los maestros, los docentes, sabemos que en los procesos de crecimiento de nuestros alumnos y de nosotros, muchas de las veces encontramos el dolor, ¿no? A veces el crecimiento implica dolor, ¿sí? A la realidad virtual, a la virtualidad o a la libertad paradójica, lo único que le interesa es el placer, aunque la experiencia se limite. ¿No te gusta esto? No te preocupes, déjalo, no lo hagas. Esto tampoco, haz lo que te gusta, ¿no? Y nos venden un poquito envuelto en sueño humanista, ¿no? Como si fuera algo de la psicología humanista, lucha por lo que tú eres, ¿no? Ve por ello, ¿no? Pero realmente lo que nos están diciendo es evita el dolor, ¿no? Y busca el placer, ¿no? Porque en el placer seguramente vas a consumir y eso nos conviene a todos, ¿sale? Y por último, la libertad existencial se busca la diferencia. Aquello que nos hace únicos es lo que le interesa, aunque les incomode a los demás, aunque no de placer, aunque no de consumo, ¿no? Pero la humanidad, el éxito y el desarrollo del potencial humano depende de las diferencias y de lo único. Y a la libertad paradójica lo que le interesa es la excelencia y el rendimiento, ¿sale? Entonces, normalmente esto acaba terminando en patrones que son iguales, más no diferentes, ¿sí? Esta es una primera reflexión, ¿sale? Y bueno, aquí está el autor que les comentaba, Byung-Chul Han, es un filósofo que ha tenido mucha fama, tiene varios libros, ¿no? La sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio, Infocracia, las no cosas. Por ejemplo, él tiene un libro muy interesante, El mundo de las no cosas, ¿sí? Y seleccioné algunas cosas, algunas ideas de él, ¿no? De cuál sería el reto de este mundo en el que vivimos, ¿no? Es difícil juzgar nuestro propio mundo porque lo estamos viviendo y además a una gran velocidad, ¿sale? Más que velocidad, diríamos aceleración, ¿sale? Pero él dice que ya no tenemos una verdad, ¿sí? La época de los grandes relatos, las grandes verdades, las normas, los valores, ha dejado paso, ¿sí? Y ahora cualquier cosa y cualquier opinión tiene el mismo peso, ¿sale? Todos hemos estado enfrascados en discusiones, ¿no? En opiniones que simplemente son opiniones. Muchas veces no hay un fundamento, no hay una intención de dialogar, de fundamentar, de discutir, de criticar. Simplemente es una opinión y como es una opinión tiene el mismo peso que las demás, ¿sale? Pasamos de tener valores a tener opiniones. El dolor es algo mal visto, ¿sí? Tenemos todos los medios disponibles a nuestro alcance para evitar el dolor y sin querer hemos adquirido cierta fobia al dolor, ¿no? Esperar en las filas, el dolor de cabeza, todas las incomodidades normalmente tienen una manera de solucionarlas y no es que esté mal. El problema es que parece que ahora
¿no? Si alguien experimenta dolor o comenta malestar en una reunión, pues es incluso hasta mal visto, ¿sí? Y la única obligación a la que todos podríamos coincidir, o muchas personas coinciden, sobre todo las generaciones más jóvenes, es hacer felices. Ahora ser feliz no es una invitación, no es un anhelo, es una obligación, ¿sale? Tienes que lograrlo. ¿Por qué? Porque tú puedes, ¿no? Cada quien, por tanto, recibe informaciones diferentes, ¿no? Y existe una imposibilidad de tener ya verdades y valores, ¿sí? En nuestra época es difícil ya coincidir con personas que tengan valores o verdades similares. Cada uno de nosotros lo hemos notado y lo hemos visto, ¿verdad? Y lo sentimos cada vez que dialogamos o discutimos con familia o amigos, ¿no? Y podríamos decir que somos una sociedad muy bien informada, pero también, en palabras de este autor, desorientada, ¿sale? Bueno, entonces cabe preguntarse también cómo es vivir, ¿no?, en una sociedad donde nadie comparte valores y todos tenemos datos distintos sobre la realidad. Pues eso es un poco la hiperrealidad, ¿sí? La hiperrealidad, la virtualidad nos da el permiso de ser cualquier cosa, ¿no?, de cualquier forma, ¿sí? Y eso resulta muy atractivo para las generaciones actuales. ¿Qué puede aportar entonces la psicoterapia del desarrollo humano? Y con esto voy a ir cerrando la presentación y voy a cerrar con Carl Rogers. Carl Rogers es un psicólogo muy importante en la psicología humanista, le debemos mucho. Yo personalmente es uno de los autores que más ha cambiado, tocado mi vida, ¿no?, por muchas razones, pero voy a tomar una frase de él textual. Este es del libro Convertirse en Persona y dice: la persona que es escuchada se vuelve capaz de escucharse a sí misma, ¿sí? Esta es su teoría del cambio, ¿sale? Y en esta escucha está su posibilidad de reconocer lo que experimenta la persona. Este reconocimiento es el comienzo para aceptarse uno mismo, lo que activa el proceso de llegar a ser el mismo. Y este proceso consiste en crear normas y valores sobre la propia experiencia. Bueno, voy a desmenuzarlo de manera gráfica, ¿sale? Entonces, primero, ser escuchado equivale a aprender a escucharse, ¿sí? Entonces, la importancia de la escucha y del otro como el inicio y la posibilidad del crecimiento y del llegar a ser. Esto es potencial humano y crecimiento humano desde la psicología humanista, ¿sí? Esto no lo comparte la sociedad de la positividad ni de la virtualidad. En la virtualidad no nos escuchamos, ¿sale? Por lo tanto, pues vamos a tener dificultad para escucharnos, ¿no? Y luego, dice Rogers, escucharse lleva a reconocer la propia experiencia, ¿sí? ¿Cuál? La que sea. La experiencia es neutra para la psicología humanista, ¿sale? No es buena ni es mala. No importa si es dolorosa o placentera, es experiencia. Reconocer la experiencia, ¿no?, experimentarse, lleva a aceptarse a uno mismo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de la escucha pasamos a la experiencia, pasamos a aceptarse uno mismo como condición imprescindible para el siguiente paso que está aquí, que es llegar a ser uno mismo, ¿sí? El verdadero espíritu de la psicología humanista es llegar a ser uno mismo, y creo que en el fondo todos lo buscamos, ¿sí? Pero la virtualidad, ¿sí?, no necesariamente es un obstáculo para llegar a ser uno mismo, pero sí creo yo que es un camino de fácil confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque al carecer de facticidad y de realidad, no pasa por todo lo demás, no hay escucha, no hay experiencia, y esto de la aceptación literalmente nos los brincamos, ¿sale? Y por último, ser uno mismo lleva a crear valores y normas a partir de la propia experiencia, ¿sí? Entonces, si analizamos cualitativamente la propuesta humanista, es muy diferente, y por ello creo yo que es pertinente, es oportuna, es necesaria, y todavía no hemos agotado la psicoterapia, la psicología y el desarrollo humano, ¿no? Al contrario, creo que apenas iniciaba cuando llegó toda esta época de desarrollo tecnológico, sobre todo de información tan avanzado y de redes sociales,
que aceleró y se llevó el espíritu del desarrollo humano y de la psicología humanista hacia un reino de la positividad donde no queríamos ir inicialmente, ¿sale? Entonces, para cerrar, una frase de Rogers dice que la forma más profunda de desesperación es la del individuo que ha elegido ser alguien diferente de sí mismo, ¿sí? A mí personalmente me preocupa a veces frases como reinventarse a sí mismo, porque puede parecer una frase humanista, pero en el fondo hay pequeñas diferencias que hacen muy grandes consecuencias. Reinventarse a uno mismo, yo lo traduzco como ser alguien diferente de lo que yo soy. Y eso no es un camino, digamos, de salud y realización o de autorrealización, pues desde la psicología humanista para nadie, ¿sale? Entonces, creo que la virtualidad, uno de los retos y los riesgos que tiene es llevarnos a algo que a lo mejor es de alto rendimiento, es fantástico, es de presumirse, pero no es quien yo realmente soy. Y eso, pues en palabras de Rogers, nos puede llevar a la más profunda desesperación, ¿vale? Y tan tan.